El expresionismo es un movimiento artístico desarrollado en Alemania a partir de 1910, alcanzando su auge después de la Primera Guerra Mundial. Surge como reacción de los artistas juveniles alemanes ante las tendencias artísticas del momento, la situación de cambios que vivían y los valores que predominaban en la sociedad. Este movimiento tuvo influencias de la pintura de los postimpresionistas Vincent van Gogh y Paul Gauguin. Otro grupo de gran influencia es el simbolismo, que se extendió entre los años 1880 y 1900. También los artistas expresionistas imitaron a otros dentro del movimiento como Edvard Munch y James Ensor, quienes buscaban inspiración en su propia subjetividad, expresándose a través de temas obsesivos y dramáticos, características del expresionismo. Lo importante de este movimiento es la forma y el sentimiento del autor, más que la representación de la realidad objetiva. La angustia, el dolor, la crisis y el impacto psicológico ante la realidad son una de las principales características de este movimiento. El impacto psicológico que producían los pintores la cruda realidad se vio plasmada a través de cuadros desdibujados con colores fuertes, puros y una composición agresiva. El movimiento expresionista se dividió en dos grupos: Die Brücke, o el puente, en el cual se destacaron artistas como Ernst Kirchner, Heck, Smith-Rottluff, Blale, Lichtenstein, Müller, y Nolde, se caracterizó por emplear un vocabulario estético muy simplificado, cuerpos deformados y espacios disueltos sin perspectiva. Los colores brillantes y saturados y pintados superficialmente con un pincel grueso se encuentran incrustados dentro de un fuerte contorno, generando en los cuadros un carácter vigoroso. Se enfocaron en la deformación de las figuras con la que reforzaban la expresión. Querían representar la esencia de las cosas, lo que no puede verse sino sentirse. Delimitaban con líneas negras el contorno para alzar la superficialidad carente de perspectiva de las figuras. El otro grupo se llamó Der Blaue Reiter, o el Jinete Azul. Este grupo fue formado en Múnich en 1911, recibió aportes del cubismo y el futurismo. Entre los artistas más reconocidos que integraban el Jinete Azul se encontraron Franz Marc, Kandinsky, Klee, entre otros. A diferencia de la ruda forma de pintar del grupo del puente, el arte del Jinete Azul es más exquisito, subjetivo y espiritual.
Se interesaron principalmente por la transformación pictórica de los sentimientos. Les importaba más cómo realizar el cuadro que el qué realizar. Lo más importante eran las formas y los colores. Los artistas concedían a sus cuadros ritmo y melodía, mediante tensos contrastes entre líneas fuertes y suaves, formas abiertas y cerradas y colores metálicos y aterciopelados. Mostraban la sensibilidad del alma del artista, pero también producían la sensibilización del alma del espectador. Entonces, la asociación del significado y la concepción del sentido de cada cuadro están en manos del propio espectador. Esto tomará gran importancia a lo largo del siglo XX. A estos grupos los unía la convicción de mirar más allá de lo superficial. El cine expresionista se realiza en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, fruto de las inquietudes sociopolíticas de la Alemania de posguerra, con una gran influencia del expresionismo pictórico, literario y teatral. Hasta entonces, el cine se ocupaba de la narración, dándole poca importancia a lo visual, por lo que el cine expresionista fue el primer movimiento en darle énfasis a lo visual. Este tipo de cine evolucionó de la mano de Murnau y Lang. Murnau fue el primero en rodar en escenarios naturales, cuidadosamente elegidos, mezclando la realidad y la fantasía, sin abandonar lo negativo y oscuro. Empezó con El muchacho en azul, de 1919, y su película más famosa fue Nosferatu en 1922. Lang retrataba el caos económico en Alemania, en películas como Doctor Mabuse en 1922. Los historiadores suelen citar como precursores de este estilo de cine a obras como El estudiante de Praga, de Paul Vigna, o El Gulem, de Vigna y Henrik Galeen. Este estilo trata de reflejar los estados de ánimo recurriendo a la simbología de las formas, distorsionándolas. Deforma la realidad para mostrar el lado oscuro y angustioso de la humanidad. La expresividad de este estilo se apoyó en los elementos plásticos, decorados, luces, trajes, maquillajes y la propia interpretación de los actores. Las características del cine expresionista. Las películas giran alrededor de sus fobias y temores. La iluminación consiste en subrayar y destacar con exceso el relieve y contorno de un objeto. Los decorados se iluminaban en la base para acentuar el relieve deformado. Realizaban juegos de luces y sombras mediante proyectores colocados generalmente a los costados de los decorados. La luz no solo era artificial, sino que los reflejos de luz que entran por las ventanas eran pintados. Los decorados buscaban representar la complejidad psíquica con intensidad. Las ciudades donde transcurría la obra eran desfiguradas. Los personajes eran tenebrosos, con características demoníacas marcados por el mal y por un sentimiento de angustia. Realizaban movimientos exagerados, abruptos y duros, produciendo una deformación de los gestos que superan la realidad. En cuanto al vestuario, sus personajes vestían capas y sombreros de copas. Maquillaban sus caras de blanco para dar la idea de máscaras. Y prácticamente no se realizaban los movimientos de cámara. Todas estas características constituyen a generar un clima enloquecedor. La película que marca el inicio del cine expresionista en 1919 fue El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene. El guion original pretendía hacer una dura crítica al Estado alemán a través de la historia de los crímenes que cometía. Probablemente, presionado por el gobierno, Wiene modifica el guion pasando a ser el relato imaginario de un loco.